La vida de cualquiera es una vida narrable, es una vida que se podría contar. No creo tener ninguna experiencia que sea demasiado espectacular. Justo esa medianía, justo esa eh, cercanía con otras historias también comunes y corrientes es lo que me hizo sentir que tenía sentido narrarla, ¿no? Cuando descubres que lo que te pasó le pasó a muchas otras personas. Eso me funcionó en algún momento como un aliciente, como una motivación para escribir. No para representarlo, sino para poner historias o palabras donde no las había, ¿no? Una imagen común en mucha gente de mi edad era esta sensación de ser personaje secundario, por ejemplo, esta sensación de que tu vida no valía la pena de ser narrada, ¿no? Y, y justo ahí había también algo de comodidad, porque es mejor ser un personaje secundario. Eh, es mejor no hacerse cargo a veces, ¿no? Entonces había una tensión entre no querer decir y, y sentir que no tenía sentido narrar, ¿no? Pero en algún momento sentí plenamente ese deseo. También aparece de pronto un deseo más irresponsable, más de flujo, más eh, ingobernable, ¿no? Eh, por momentos yo también lo siento así. O sea, de una primera etapa quizá muy reflexiva a una deriva mucho más irresponsable y más ruidosa. Creo que siempre me moví entre esos dos momentos, como de... a veces tengo muy claro por qué escribo y a veces no tengo idea, ¿no? Y creo que también que hay como una invocación. Cada vez que uno escribe hay como una invocación de algo, nutrirse y poblarse y empoderarse. Algo que solo pasa cuando escribes. O sea, tienes el plan, lo sabes todo sobre lo que quieres hacer, pero lo empiezas a hacer y todo cambia muchísimo y empiezas a decir cosas que no sabías que querías decir. Empiezas a descubrir matices, a recordar mejor algunas cosas, ¿no? Tanto en términos de historias particulares como de historias sociales. Al escribirlas las reformulamos, las recordamos mejor. Bueno, el psicoanálisis mostró muy bien eso, ¿no? Cómo cada vez que cuentas la historia cambia. Cómo incluso si te propusieras contar la misma historia todos los días, esa historia cambiaría, ¿no? Y tenemos en español eh, y en otras lenguas una misma palabra para aludir a, no sé, la historia con mayúsculas y la historia con minúsculas. Y me parece que esa coincidencia habría que aprovecharla, ¿no? Eh, cómo, cómo lidiamos con esa mayúscula y con esa minúscula en los relatos particulares que van cambiando, ¿sí? Van cambiando y muchas veces recordamos mejor y otras veces exhibimos nuestra capacidad de olvido, ¿no? Sin vergüenza, incluso sin conciencia.